Voy a charlar con Margarita. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, La dejo, gracias. tome tranquila, tome tranquila. Ya que estábamos hablando de este tema, le pregunto si tiene opinión formada con respecto al fútbol para todos, la injerencia del Estado en una decisión como esta, porque el Estado está intentando no solo mediar, sino también tomar un poco de decisiones. A ver, yo escuchaba recién sobre cuál era el concepto, ¿no? Y lo cierto es que lo que tuvimos durante mucho tiempo con el fútbol para todos fue una herramienta de publicidad política. Eso fue, más allá de todo el discurso que venimos escuchando repetidamente y el relato nacional y popular, por detrás del fútbol para todos gratuito para que la gente accediera, que es un derecho lógico y que toda la gente quiere ver el fútbol, el problema es la agenda de prioridades que tiene un país como la Argentina, si realmente eso tiene que estar. Ahora, fue utilizado para propaganda. Yo me acuerdo uno de los episodios, hubieron muchos, digamos, a los que nos enfrentábamos los domingos con el fútbol, digamos, que era la campaña que se hacía tan brutal a favor de Randazzo. Entonces nos inundaban las imágenes de los partidos con los trenes, exactamente. El día que Randazzo desaparece de la interna, porque lo limpian de la interna del Frente para la Victoria, no sale más una propaganda de los trenes. Una cosa fue tan evidente la utilización que se hacía de eso como propaganda política. Y ahora, pasando a este gobierno, yo creo que es muy importante que tome en cuenta estas cosas, porque no es simplemente, a ver, bueno, bajamos, en vez de esto le damos lo otro. La Argentina sigue sin tener una ley de publicidad oficial. Entonces, el gran problema es que lo que criticábamos en los otros porque estaba mal, terminen haciéndolo estos y disculpémoslo porque son estos que son nuevos. O sea, sigue siendo a dedo. Claro, yo sigo pensando que lo que la Argentina necesita son reglas de juego, reglas para todo el mundo exactamente iguales y transparencia cuando se trata de manejar nada menos que recursos públicos en esas cantidades. Con respecto al fútbol para todos, que hoy por hoy el Estado estaría por poner, si es que no se disuelve este vínculo, 2.500 millones, ¿no? Más la producción del fútbol, o sea, son 2.500 millones para que se repartan los clubes, más lo que cuestan los camiones exteriores, las transmisiones, los estudios. Mucha gente me dice, pero lo tuyo es iluso, porque planteás, ¿cómo le van a dar esa plata al fútbol cuando hay tantas carencias? Pero no va a ir, no es que no se la dan al fútbol y se la dan al hospital, no se la dan al fútbol y se la dan a la educación. Digo, no sé, pero imagino que va a tener un fin más importante que transmitir un partido de fútbol. Sí, ese es el gran problema. De todos modos, recordemos que hoy este gobierno se está manejando con el presupuesto que aprobó el gobierno anterior. Nosotros estamos a la espera, por supuesto, de discutir un nuevo presupuesto para el año que viene y me parece que lo bueno es que esto también se transparente en esa discusión pública y horizontal que es el Congreso cuando venga el próximo presupuesto. O sea que usted está de acuerdo, si el gobierno rompe con... Porque, a ver, ¿qué se dice? La última que le hago el tema. Dicen que aparentemente hay una maniobra de los dirigentes pidiendo algo que el gobierno está esperando que le pidan, para no quedar el gobierno como el que rompe, ¿no? Claro. Sino que pidan esto y decimos, qué mal. Pero... Me parece que a esta altura sería una ingenuidad pensar que el gobierno no está teniendo una injerencia directa en lo que está pasando y en lo que se decide, y por debajo, sin ninguna duda, que existen esos puentes de vinculación para hacer entre todos lo que más le convenga a todos. Acá lo importante es hacer lo que le convenga a la gente, al espectador, al que quiere ir a la cancha de fútbol, al que quiere ver los partidos también, y a todos los argentinos que tienen otras carencias y otras necesidades que también deben ser atendidas. ¿Y en qué momento la Argentina se confundió para creer que el fútbol, por ejemplo, es una primera necesidad o que es un derecho adquirido? No, es que yo creo que no se equivocó en la Argentina, por eso insisto mucho con cuál fue el concepto que se le dio a la idea del fútbol para todos. Era una herramienta fenomenal de publicidad, fenomenal. Pocas cosas debe haber en términos de transmisión de imagen más masiva, más popular que esa. Me parece que era una forma de llegada extraordinaria. ¿Cómo está transitando estas horas? Estas horas donde las llevan a la justicia, donde aparece el abogado de la expresidenta hablando de usted, dice que quiere notoriedad, que hace denuncias rimbombantes. No, a ver, yo muy tranquila. Primero, las denuncias que yo he formulado, nunca he sido ni una denunciadora serial ni una caminante de los pasillos de los tribunales. Prácticamente no conozco a ningún juez, a ningún fiscal. No he tenido nunca asiduidad con ellos. Yo he ejercido mi profesión, pero ni siquiera nunca en el fuero federal. Yo soy de Morón y solamente he trabajado ahí. Lo que ocurre es que el año pasado, el anteaño, yo empecé a mirar un poco la declaración jurada de la señora de Kirchner, siendo ella presidenta, y siempre digo, nunca ando buscando ninguna cosa extraña, nunca recibí una prueba ni una documentación de manera ilegal, en realidad, que es lo que plantea el abogado. Cuando yo empecé a mirar la declaración jurada, algunas cosas me empezaron a llamar la atención. La primera fue esa sociedad llamada Otesur, donde ella declaraba que tenía una participación accionaria de más de 9 millones de pesos. Entonces fui a mirar qué había en esa sociedad en la inspección de personas jurídicas, y ahí me encontré que la sociedad de la presidenta de la Nación no presentaba
balances, no actualizaba directorio, no pagaba las tasas y tenía un domicilio falso. Entonces hago esa primera denuncia por incumplimiento de los deberes de los funcionarios que debían controlar y empiezo a mirar qué hay por debajo de una sociedad tan irregular, tan trucha, y ahí me encuentro que esa sociedad recibía pagos de empresarios contratistas del Estado de las habitaciones del hotel de la presidenta. Era una forma de devolución de favores. Después me encuentro con el contrato de Aerolíneas Argentina. Una barbaridad, la empresa... Hospedaba en los hoteles claro, a su flota. Exactamente, la empresa del Estado contratando el hotel de la jefa del Estado y le pagaba sumas millonarias en dólares. Y después miro la tercera, de la segunda de las sociedades, tiene otra más, pero esta es Los Sauces, que también una sociedad constituida por la familia que tenía solo dos clientes, Cristóbal López y Lázaro Báez, que le transferían sumas millonarias que cobraban los miembros de la familia y con eso iban haciéndose de su patrimonio, que es hoy lo que está en la justicia. La justicia lo que está investigando no es si pasaron pesos a dólares de la caja de ahorro a la caja de seguridad. Está investigando la totalidad de la fortuna, si fue una fortuna que se incrementó y se armó legalmente o ilegalmente. Yo considero que es ilegal los pagos que reciben de los contratistas del Estado. Pero son denuncias de hace tiempo. Ahora lo que ocurre, y esto es un poco también lo que nos planteamos desde la semana pasada, ¿qué es lo que enojó tanto a la señora de Kirchner, sobre todo en contra mío, para salir con un ataque así tan personal? Me dijo burra, entre otras cosas. Claro. Y yo creo... ¿Le molestó que le diga burra? No, no, para nada. Yo creo que en realidad lo que ocurre es que ella terminó estando muy expuesta, teniendo que salir a explicar, después de todo el relato nacional y popular, que tiene una fortuna imposible de justificar en millones de dólares, que su hija de 30 años que no trabajó nunca tiene una caja de seguridad que desborda de dólares. Y eso la ha puesto, digamos, en un lugar de demasiada exposición que derrumba el relato. Y creo que eso es sobre todo lo que la ha hecho enojar tanto. Encima designa un abogado terriblemente violento, ¿no? Él en sus expresiones. Lo sacamos acá, la verdad no se podía hablar con él. O sea, claro. No permitía ni siquiera el disenso, o la interacción no permitía siquiera. Está como desbordado, además. A mí me da la impresión, porque uno lo que no puede es perder en todo esto... ¿No sea estratégico también? No dejar hablar, pisotear, digo, no puede ser, bueno, además es estratégico esto de que permanentemente manda mensajes y que se cuide Stolbizer, que ahorre, que le vamos a sacar hasta los mates y los termos, dice. Sí. Lógico que a mí no me alcanza el patrimonio para pagar ningún juicio como el que este hombre dice que me va a ganar, pero estoy muy tranquila. Lo que yo he dicho, todo está perfectamente documentado, no he cometido ningún tipo de agravio, de injuria frente a la señora y digamos que lo transito con mucha tranquilidad. El otro día en radio usted me dijo, creo que fue al otro día que le había dicho esto que recién le comenté, usted me dijo, bueno, prefiero ser burra y no que me digan chorra. Claro, sí, esa fue un poco mi respuesta. ¿Se arrepiente de eso que dijo o lo sostiene? No, porque además yo lo dije en términos un poco más suaves y después dije, bueno, mis amigos me dicen que tengo que decirlo más directo. Yo había dicho cuando contesté en ese momento, a mí nunca me dijeron que me quedo con lo ajeno y un poco es así, prefiero que me digan burra y no que me quedo con lo que no me corresponde. Yo vivo en la misma casa hace 25 años y eso es lo que puedo demostrar que no pueden demostrar ellos. ¿Usted siente que todo lo que ha pasado, ¿no? las demostraciones, la opulencia, el dinero, esas imágenes tan elocuentes, eran necesarias para que la gente empiece a creer un poco en algunas personas que venían diciendo cosas? Sí, no en nosotros. No, en general, digo, porque una cosa es lo que uno puede decir, otra cosa es el testimonio, ¿no? La imagen irrefutable. Yo siento que lo importante de todo esto, que nos duele, porque cuando uno ve imágenes tan obscenas, el informe que daba Luis recién sobre el tema de las viviendas, en realidad, es la contracara. Cuando uno ve que el empresario de las obras públicas, Lázaro Báez, tiene un patrimonio tasado por el Tribunal Nacional de Tasaciones, solamente de sus inmuebles en la provincia de Santa Cruz, de 2.000 millones de pesos, me parece que uno tiene que pensar, la plata que se han robado es la plata que falta porque no se terminaron las viviendas. El área de la infraestructura y de las obras públicas es el área más corrompida, donde más plata se ha ido en el bolsillo de los corruptos, que son las que faltan a las viviendas, son las que faltan a las rutas donde la gente se termina matando,
tanta infraestructura, los hospitales que se caen a pedazos, eso es lo que nos falta. Entonces, creo que tal vez esas imágenes, dicen muchas veces que la imagen vale más que 1000 palabras, y eso es así. ¿Cree que fue el caso? Claro, yo creo que eso tuvo tanto impacto, y lo bueno que eso genera en la sociedad, algo tan doloroso como es eso, es la indignación. Y a mí me parece que una sociedad que recupere su capacidad de indignarse es bueno. Porque también hay que entender, a veces a la gente no le gusta cuando yo lo digo, pero es que creo que la corrupción llegó a niveles tan altos con la convalidación social. Muchos miraron para otro lado. Hace 6 meses atrás, casi la mitad de los argentinos votó a Daniel Scioli sabiendo que eso era la garantía de continuidad. Si Scioli hubiera ganado, posiblemente José López hubiera seguido siendo el secretario de Obras Públicas y debido el ministro de Infraestructura. Entonces hay que pensar eso. Casi la mitad de los argentinos votó eso, no hace 5 años, hace 6 meses. ¿Y considera que es un punto de inflexión histórico? Yo considero que sí, porque también para todo aquel que además va a pasar por la función pública, ¿no? Claro. Antes de agarrar un dólar, lo va a pensar 2 veces. No, pero además lo importante es la sociedad, porque los políticos somos también el emergente de la sociedad que pone en nosotros sus propias demandas y sus expectativas. Y a mí me parece que en la medida en que la sociedad se indigne, no sigue votando corruptos, porque el problema es que muchos antes hablaban en contra de la corrupción y después iban y votaban corruptos. Claro. Entonces, yo creo que todas esas cosas nos sirven hacia adelante. Todas las sociedades tienen esto en términos políticos, culturales, como sus ciclos. Y a mí me da la impresión que estamos frente a una oportunidad de cambiar. Después dependerá cómo procesamos estas cosas, cómo lo procesamos los políticos y cómo lo procesa la sociedad. Creo que lo bueno es que estas cosas tan choqueantes nos sirven para aprender. A propósito de lo que está diciendo, ahora te dejo, Luisito, 2 cosas. Habló de las propiedades de Lázaro. Y todo lo que tiene Báez con la extinción de dominio pasaría a ser de los argentinos otra vez, ¿no? Porque claro, es nuestro eso en realidad. Claro, claro. Digamos, es un trámite no tan inmediato, pero lo bueno que tiene esta ley de extinción de dominio, que es distinto a lo que teníamos antes, que es el decomiso, que el decomiso dependía de una condena penal para que después de la condena penal, en el caso, por ejemplo, de secuestros o de narcotráfico, donde ya estaba esa pena del decomiso, se recuperaba el Estado como consecuencia de la pena, como accesoria de la pena. Ahora se desvincula de la pena, de la persona y del proceso penal, y hay una acción de tipo civil que hace que el Estado, frente a un bien que fue utilizado para cometer un delito, un avión, por ejemplo, o un bien que es producto del delito, como son esos inmuebles de Lázaro Báez, el Estado tiene una acción de extinguir ese dominio para que pase a nombre del Estado. Y lo bueno que lo desvincula de las personas, porque tenemos muchos casos de personas que terminan con una condena penal, pero resulta que no tienen nada a su nombre, por el tema de los testaferros, de las sociedades offshore. Entonces, bueno, si el bien fue usado para cometer un delito, el Estado puede tomarlo, puede hacer una acción para recuperarlo, aunque esté a nombre de una persona distinta. Vamos a los títulos en Estudios Centrales y regresamos con la pregunta de mi colega Gasulla. Más sospechas de corrupción sobre Debido. La actual intervención de Yacimientos Petrolíferos Río Turbio dio de baja más de 1000 contratos. Son órdenes de compra y licitaciones por unos 100 millones de pesos y se sospecha que hubo sobreprecios y otras irregularidades. Marcos Peña, por ahora no paguen el gas. El jefe de gabinete dijo que es necesario esperar la resolución de la justicia respecto del tarifazo, al tiempo que advirtió que revertir la escasez de energía en el país llevará 5 años. Hoy tenemos un atraso cambiario del 15%, lo dijo el expresidente del Banco Central, Aldo Piñanelli, quien además explicó que esto ocurre como consecuencia de la alta inflación. Por otra parte, advirtió que la economía cae desde hace 3 trimestres. Sanz cobró $200.000 para sacar a un juez.
El acusado del triple crimen de General Rodríguez, Ibar Pérez Corradi, declaró que el ex senador radical se llevó esa suma de dinero en el año 2010 para impulsar el juicio de destitución del ex magistrado federal Federico Fallenato Márquez. La Argentina no tendrá límites de crecimiento. El presidente Mauricio Macri celebró la presencia en el país de las autoridades de la Confederación Andina de Fomento y aclaró, no es lo mismo gastar que invertir. Lo que genera futuro es la inversión. El fútbol en la Argentina seguirá siendo gratis. El titular del sistema de medios, Hernán Lombardi, aseguró que la intención del gobierno es mantener los 3 principios básicos del fútbol para todos, es decir, todos los partidos en todo el territorio y en forma gratuita. En línea seguimos con Margarita Stolbizer, estamos charlando con ella, el turno de Gasulla. Sí, 3 cortitas, Martín. Una, ¿en qué quedó el tema de la mediación que va a tener con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Porque el abogado Dalbón dijo que usted no se iba a presentar. A ver, todos saben más o menos cómo es el proceso. La señora de Kirchner designa a Dalbón y Dalbón designa una mediadora. La mediadora me hace una citación para el 10 de agosto. Yo no voy a estar el 10 de agosto en la Argentina con un viaje que ya tenía previsto. Entonces le mandé una carta documento pidiéndole que adelante la fecha de la audiencia. Yo, por supuesto, que voy a ir a la audiencia es obligatoria, pero además tengo interés en ir para terminar el tema, no por ninguna otra cosa. Me parece que lo que hay que hacer es acelerar la cuestión, terminarla, si quieren hacer juicio, que vayan al juicio y terminar la mediación. Entonces pedí que sea adelante para que sea previo al 8 que es el día que yo viajo. Pérez Corradi habló y apuntó, entre otros, a Aníbal Fernández, gente del gobierno anterior, pero también a Ernesto Sanz. ¿Qué opina al respecto? No le doy ningún crédito. Primero, no doy ningún crédito de una cosa que se diga de Sanz. La verdad es que de ninguna manera podría creer semejante cosa. Pero lo otro es que veo incluso como peligroso que se le esté dando tanto crédito a criminales comprobados. Los pasean por todos los canales de televisión, le hacen caso a todas las cosas que dicen. Yo creo que hay que ser un poco más serio en el tratamiento de estas cosas. Bueno, eso, al respecto, ¿hay un problema en la justicia que tiene que depender de un arrepentido para llegar a esclarecer un hecho de corrupción? Porque estamos hablando de que la ruta del dinero acá llegaría a Cristina si Lázaro habla o no. Primero que es difícil que Lázaro termine hablando. Por supuesto. ¿Por qué? Porque primero tendría que comprobarse. Hace unos cuantos días que no hablas con él, ¿eh? ¿Cómo? Hace unos cuantos días que no hablas con él. Ya se estaban haciendo amigos. Casi. Además se levantaba y cuando le sonaba el teléfono algo le faltaba. Claro, no es Lázaro. Bueno, ¿no es una falencia de la justicia? Sí, absolutamente. Creo que es una falencia de la justicia muy grande. También creo, insisto, y disculpen ustedes como periodistas, muy alimentado desde el periodismo también. Toda esta cosa de que ya se arrepiente, no es algo que yo le haya escuchado decir a los jueces, se lo he escuchado decir a muchos periodistas. Hoy se arrepiente. Y esas cosas no van a ocurrir. Yo creo muy difícil que eso ocurra, pero además para el caso coincido totalmente que no puede la justicia estar esperando ese arrepentimiento. La justicia es la que debe avanzar en las investigaciones, en los procesamientos. En muchas de las causas, al menos en las que yo manejo, que son las otras, Otesur y los Sauces, los elementos están tan claritos arriba de la mesa que ahí no necesitan absolutamente que nadie vaya y agregue nada. Dígame lo siguiente, ayer estuvo en esa misma banqueta Alberto Rodríguez Sal, gobernador de San Luis, y él habló de un gobierno insensible. Un gobierno, el actual, ¿no? Sí. Que tenía que elegir entre los pobres y los ricos y eligió por los pobres. Y habló de un ministro provocador, esa fue la definición que tuvo por Aranguren, sí. Claro. ¿Usted coincide con él? ¿Es un gobierno como dijo él? Diría, a mí me da la impresión que el aumento de las tarifas, o sea, no en otras cosas, yo no tengo una crítica general sobre el gobierno y siempre digo que tiene luces y sombras, pero en particular, frente a lo que fue el aumento de las tarifas, demostró una insensibilidad total. El aumento de las tarifas, además de ser ilegal, es brutal y no tuvo en cuenta un contexto económico que sobre todo el
gobierno debió haber atendido ¿cómo? Primero resolviendo la inflación, la verdad. No puede el ministro de Hacienda decir que va a bajar la inflación y el de Energía subir 1000 y pico % la tarifa de gas. Sinceramente creo que ahí hay una falta de sentido humano, del impacto que estas cosas tienen, y eso sí ya va por el lado, digamos, del proyecto, si se quiere, político ideológico del gobierno. Este es un gobierno que cree que primero hay que garantizar la rentabilidad de las empresas para que después se produzca el efecto del derrame. Yo sigo pensando que el crecimiento económico debe tener una base moral. ¿Qué quiere decir? Que primero se atiende la situación de los sectores más pobres, de los sectores medios, porque eso reactiva la economía. Y sí digo en favor del gobierno una cosa. La mejor medida de este gobierno ha sido la ley de reparación a los jubilados. Pero lejos de las cosas que se dicen, que bueno, que finalmente les vamos a cumplir y demás, creo que como medida de la macroeconomía es buena, porque lo que han hecho, o lo que van a hacer, porque todavía falta para que les paguen, es poner plata en manos de gente que la va a gastar. Y eso es lo que reactiva la economía, al contrario de ponerla en manos de los más ricos para que derrame. No, si hay miles de jubilados que realmente tienen ese dinero, no lo van a ir a poner dentro de un convento, tengamos por seguro, no lo van a llevar al exterior ni abajo del colchón, lo van a gastar. Y eso implica un mecanismo de reactivación de la economía que creo que es importante. Le agradezco mucho la visita. Gracias por la invitación. Que esté muy bien, ¿eh? Muchas gracias, Margarita. En Rodó tenés más de 5000 modelos diferentes electrodomésticos.